Ciudad de México. También se está registrando actividad volcánica en el estado de Alaska de Estados Unidos. Ahí los volcanes Pavlov y Cleveland están entrando en erupción con un flujo de lava. El Observatorio de Volcanes del estado está emitiendo una alerta con código naranja de observación sobre cómo podrían afectar los aviones en la zona ante este fenómeno de la naturaleza. Solamente que está generando preocupación, pero en las imágenes se ve realmente precioso. Muy buena imagen. 38 minutos después de la hora hacemos una muy breve pausa y tan pronto regresemos, continuamos analizando. Pues es que se cumple el primer mes del atentado con explosivos en el maratón de Boston y aunque se capturó a los sospechosos, hay dudas sobre la manera en la que los bomberos respondieron a la situación. Sabemos por lo pronto que son 13 de 14 oficiales de alto rango del Departamento de Bomberos quienes han firmado una carta de retiro de confianza en su jefe por la manera en la que se manejó esta emergencia. Aunque no se conoce el contenido preciso de la misiva, se sabe que fue enviada a la oficina del alcalde de Boston, Thomas Menino. 3 personas murieron, más de 260 resultaron heridas en este atentado que ocurrió en Boston. Y María Santana nos ofrece más detalles sobre todo esto. María, adelante, buenos días. Muy buenos días, Lucía. Y bueno, así es, hoy se cumple un mes desde ese terrible atentado que cambió la vida de todos los residentes de Boston, definitivamente de este evento deportivo, uno de los más importantes en Estados Unidos. Y esta es una ciudad que ha adoptado el lema Boston Strong o la fuerza de Boston. Boston es una ciudad bien fuerte y hoy, cuando se cumple el mes desde el atentado, no tenemos información sobre muchos eventos públicos, esos eventos de conmemoración donde mucha gente se reúne, sino que lo que estamos viendo es que las personas están yendo en familia, con amistades, al memorial improvisado que está en el centro de la ciudad, en Copley Square, muy cerca de donde estallaron estas bombas. Lo que quieren hacer es un día de reflexión, un día para recordar a las víctimas y para orar por ellos, orar por la ciudad. Como tú mencionaste, también hay nueva información de que 13 de 14 oficiales de alto rango firmaron una carta retirando su confianza en el jefe del Departamento de Bomberos por la manera en que respondió a los atentados. No sabemos específicamente qué contiene esta carta, pero sí sabemos que fue enviada al alcalde de la ciudad de Boston, Thomas Menino. Bueno, y 5 días antes sabemos también, Lucía, que hubo un informe del Departamento de Inteligencia Regional de Boston donde señaló a la línea de meta del maratón como una área de gran vulnerabilidad. En ese momento dijeron que no había ninguna amenaza específica, pero que sí se debe investigar cómo proteger más esa zona, porque sí vieron una posible amenaza ahí en el futuro, pero nada creíble en el momento. Y bueno, lo que sabemos es también que esta ciudad está tratando de ver cómo seguir adelante. Ayer recibió una visita del primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, donde habló sobre la necesidad de combatir el extremismo, de educar más a los jóvenes para que no busquen respuestas en la violencia. Sabemos también, y en estas ideas radicales, sabemos también que la policía ha dicho que sí, definitivamente hay que incrementar la vigilancia en estos eventos públicos, pero no quiere que Boston y que ningún evento se convierta en un estado policial. Eso no es lo que busca para Boston, pero sí estar mucho más atento, mucho más alerta. Continúa la investigación. Uno de los sospechosos murió en un tiroteo con la policía. El otro se encuentra detenido aún en un centro médico, una prisión federal, y espera su primera audiencia. Jahar Sarnaev, de 19 años, espera su primera audiencia en corte este 30 de mayo. Lucía. María, lo que sí es cierto y yo creo que vale la pena apuntar es que a raíz de este lamentable incidente en Boston hace un mes, pues en otras actividades deportivas en otros países se ha incrementado la seguridad para proteger a los asistentes a estos eventos. Sí, así es, la Maratón de Nueva York, una carrera que se realizó días después de los atentados. Vimos una mayor presencia policial, también la prohibición de mochilas o bultos grandes entrando a estos eventos. En Londres lo mismo. Es algo que ha cambiado definitivamente la mentalidad, no solo de los residentes de Boston, de los que participan en este evento, sino también del país. Es que es algo que muestra que en cualquier momento somos vulnerables a este tipo de
de atentados y hay que tener mucha vigilancia, pero creo que lo que dijo David Cameron ayer es muy importante. No es solo las actividades de las agencias policiales, de las autoridades, sino también la educación, de darle a estos jóvenes unas alternativas para que no busquen estas ideas extremistas y las adopten. No, es mucho más, hacer mucho más en la educación de la juventud. Lucía. Estoy de acuerdo contigo, María, gracias. Y con el primer ministro, por supuesto. Gracias, María Santana, reportando desde Nueva York. Muchas gracias. Estoy mirando fotografías de la sesión de anoche en la Cámara de Diputados de Bolivia y veo legisladores opositores con cartelones que dicen ilegalidad en Parlamento boliviano. Otro cartel dice Evo dictador. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué sucedió esta noche? Mejor dicho, porque la Cámara de Diputados de ese país abrió una importante puerta para la posible reelección del presidente Evo Morales. El legislativo aprobó la iniciativa de ley que le allanaría el camino para una tercera gestión, pese a esta molestia que se refleja en estas fotografías de la oposición. Con los detalles está con nosotros Gloria Carrasco. Gloria, ¿por qué no nos explicas cómo es el procedimiento luego de lo que sucedió anoche en la Cámara de Diputados? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Como tú bien mencionas, luego de un debate que se prolongó durante casi toda la jornada de este martes, la Cámara de Diputados, por voto nominal y con una discusión amplia en el Senado, mejor dicho, en la Cámara de la Legislativa, aprobó la ley normativa cuyo objeto es determinar la aplicación para que el presidente Morales pueda acceder a un nuevo mandato en las elecciones del 2014. Esta situación, de alguna manera, ha sido cuestionada inclusive por por propios miembros de su bancada. La expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, tuvo uno de los discursos más efusivos, avalados en la Constitución, según ella, y en preceptos que no deben ser violados. Esta situación, de alguna manera, llega en un momento muy complejo en Bolivia, donde se están desarrollando una serie de movilizaciones por parte de la Central Obrera Boliviana que demanda al gobierno una reforma a lo que significa la ley de pensiones, Carlos. Gloria, ¿cuál es el próximo paso? ¿Es la promulgación de esta ley o hay algo previo a eso? Exacto. Inmediatamente la Cámara de Diputados ayer aprobó en grande este proyecto. Debería pasar al Ejecutivo para ser sancionado y ser elevado a rango de ley para su aplicabilidad. ¿Y el presidente Evo Morales dice que él se quiere presentar en estas elecciones del año próximo o no mencionó todavía el tema ese? Respecto al tema, tanto el presidente Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera han manifestado que la decisión la tienen las organizaciones sociales, quienes ya han manifestado por su parte que van a llevar a la candidatura presidencial de 2014 tanto al vicepresidente como al presidente Morales. Ellos inclusive ya lo han proclamado candidato, Carlos. Gloria, te agradecemos, estaremos atentos a tus informes durante todo el día porque imagino que va a haber muchas reacciones, sobre todo de la oposición y por supuesto también del oficialismo, y vamos a escuchar, como lo hacemos siempre, ambas caras de esta noticia. Gracias, Gloria. Gloria Carrasco en comunicación con nosotros desde La Paz, Bolivia. Bueno, y seguimos después de este informe de Gloria Carrasco hablando de las elecciones presidenciales en Venezuela. Resultó triunfador Nicolás Maduro tras una diferencia mínima con el líder de la oposición, Enrique Capriles, quien continúa su lucha contra lo que considera un proceso fraudulento. Lo que sabemos por el momento es que Enrique Capriles está llamando a Maduro presidente ilegítimo y dice que le robó las elecciones. Actualmente se lleva a cabo la fase 2 de auditoría de votos solicitado por Enrique Capriles. La Mesa de la Unidad Democrática no participa en el proceso de protesta porque esta no incluye la revisión de las huellas dactilares y la firma de los votantes. Entre las auditorías e impugnaciones prevalecen sentimientos encontrados en un país cuyo electorado se divide en dos mitades con tendencias políticas bastante diferentes. Rosmarie Hernández en Caracas tiene más información.
Polarización e incertidumbre marcan el ambiente en Venezuela un mes después de las elecciones. La rutina se impone y coexiste con la expectativa ante los escenarios posibles. Algunos, como Ana Karina Rafal, esperan pacientes y optimistas. Han bajado mucho los ánimos, esas expectativas de que se iba a desmontar el fraude electoral, creo que han bajado, pero creo que la gente también entendió que es una lucha que lleva más tiempo, ¿no? Alejandro Beijón tampoco pierde la esperanza, aunque considera que el camino no está libre de obstáculos. Hay falta de institución, ¿no? Entonces, como que muchas veces salen cosas, conveniencias de uno y no se ve la realidad. Pero no todos se lo toman con calma. ¿Cómo ve el ambiente? Ay, no me digan que yo estoy a fuerza de pastillas para los nervios. ¿Por qué? Por la angustia como se está viviendo, no se haya medicina, no se haya comida, no se haya... Entonces, ¿cómo se vive aquí en Venezuela así? Miguel León votó por Maduro y confía en el Consejo Nacional Electoral. Yo no tengo duda. Yo creo que él ganó. Johnny Reche comparte esta opinión. Considera que una auditoría que incluya los cuadernos de votación calmaría los ánimos. La actual avanza en su segunda fase. O sea, se ha normalizado, pero sí se notaba a veces muchas personas hasta amargadas, de hecho. No sé si por cuestiones de elecciones o de la situación. La expectativa es elevada y el camino jurídico es lento. Esto es un proceso que puede durar 3 o 4 meses, un proceso que puede ser bien extenso. La verdad es que es complicado porque tener un presidente que tiene una crisis de legitimidad y que esto tarde 2, 3 o 4 meses genera una crisis política que inclusive tiene proyección internacional. Inflación, escasez e inseguridad, 3 de los grandes retos que deberá enfrentar Nicolás Maduro, quien este domingo cumple un mes desde su juramentación. Un 20% que nos aumentaron de sueldo y fíjese que todo ha aumentado, o sea, de nada vale un 20% cuando las cosas aumentan un 50%. Pues los precios hace rato que ya están golpeando al bolsillo del venezolano, eso es una realidad. Según el gobierno, se registraron 3.400 homicidios en el primer trimestre del año y para evitar que haya más se ordenó el despliegue de 3.000 militares en la capital. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Y el gobierno de Nicolás Maduro anunció el día de ayer que va a importar hasta 50 millones de rollos de papel higiénico. La explicación oficial a esta noticia la dio el ministro de Comercio Alejandro Fleming, es que de esta forma van a conseguir saturar el mercado local y abatir una supuesta, escucha esto, una supuesta campaña mediática que promueve una excesiva demanda de este producto del papel higiénico. Creo que no hay comentarios después de eso, ¿no? No. Vamos a la pausa entonces y cuando regresemos, República Dominicana. Hasta hace unos años los pozos de la ciudad producían mucha agua, pero poco a poco su capacidad ha disminuido. Esto pasa en todas partes del mundo. Yo cumplo con mi obligación de abastecerla y purificarla. Cumpla usted con su obligación de no desperdiciarla, porque gota a gota el agua se agota. Municipalidad de Guatemala. Cumple.